Ya eres miembro de la Orden Sagrada de los Magios, que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Disfruta este capítulo. Bienvenidos, magios, a un capítulo más aquí en el podcast de los magios. Esta tarde estaremos tratando un tema nuevo, un tema misterioso y confuso, como siempre, quizás dejándoles más preguntas que respuestas. Esa ya va a ser nuestra frase más común de dejar más preguntas que respuestas, pero aquí estamos en un tema más misterioso y muy controversial. Conmigo nos acompaña aquí el magio Jaime. Bienvenidos, magios. Como lo menciona Dani, un capítulo más en el que dejamos más preguntas que respuestas. Esa realmente siento que es la tarea de nosotros tres, no tanto aclarar lo que hablamos aquí, dar una mención de lo que investigamos, pero dejar con ese ganchito hacia lo desconocido para que ustedes mismos abran un poco más el tercer ojo. Así es. También de este otro lado tengo a mi gran amigo Luis. ¿Qué tal, magios? Buenas tardes. Agradecerles bastante su movimiento, sus vistas en redes sociales. Se las voy a repetir nuevamente. En Facebook nos encuentran como Los Magios. TikTok nos encuentran como los.magios07 con número. En Instagram, los_magios_CUU. En Spotify, Los Magios Podcast CUU. Y en YouTube, Los Magios Podcast. Bueno, para dar un parteaguas de este tema que vamos a tocar hoy en este día, tenemos el tema de los accidentes navales o marítimos, no sé cómo se puede decir, misteriosos. Pues quisiéramos empezar con un tema un poco pues pesado, un poco que es con mucho peso de información, es a lo que me refiero, ¿ah? Es el Titanic, este famosísimo barco de grandes dimensiones que naufragó, o bueno, más bien se estrelló contra un iceberg y se hundió. Así es. Se partió a la mitad. Es que uno de los datos es de que se partió a la mitad. Está diciendo, ¿cómo lo digo? Pero sí, se hundió. Sí. Pero antes de hundirse por completo, pues se partió a la mitad, ¿ah? Así es. Este barco partió en 1912 de la ciudad de Southampton, allá en Inglaterra. Un 14 de abril. No, miento. Un 10 de abril. Un 10 de abril. Un 10 de abril. Sí. 5 días después se hundió, el día 15 de abril. El golpe, o cuando se empezó a hundir, fue el 14 de abril, pero fue a las 11:40 de la noche. Entonces se define como que se hundió por completo el día 15 de abril, 5 días después de haber zarpado. Las dimensiones las tiene acá mi compañero Luis. Claro. Era un barco, pues, transatlántico enorme. Fíjate, medía 269 metros de largo, 28.19 metros de ancho y pesaba un estimado de 46,000 toneladas. Pues estaba viendo que se estimaban 2,224 pasajeros entre pasajeros, o sea, turistas y personal del barco. Del barco, sí, eran un chorro la gente que estaba ahí. Los lujos que había en o sea, aparte, era un buque, un barco muy lujoso. O sea, había, en la parte de primera clase se dice que había lujos pues muy, muy grandes. O sea, el comedor principal dicen que era súper lujoso. Súper lujoso, sí, ¿no? Pues de ahí nos podemos dar un poco de cuenta con esta famosa película, ¿verdad? Donde sale Leonardo DiCaprio. Da Vinci. Fue la que yo vi, no sé si ustedes vieron otras. Sí, pues creo hay otras 2 o 3 películas sí, más. Sí hay unas antes de la de DiCaprio y sobre todo del director James Cameron, cuando hace este esfuerzo para mostrarnos pues la cantidad de lujo que había en la parte de primera clase del Titanic. En la parte de lujos. En la parte, o sea, cuando se hablaba de lujo, era de lujo así total. O sea, sí había encargados de los mismos dueños del barco, que aparte tenían hoteles y cosas así,
el esfuerzo por mostrar este hiperlujo en un transatlántico. Que también dentro de todo este lujos, dicen que estaba muy marcada o sea, ¿cómo podría decirlo? Las clases. Los ricos de los pobres. Las clases sociales. Sí. O sea, los que iban en la clase baja, era pésimo el servicio. Dicen que hasta ratas había dentro de los cuartos de esta gente. Y en la parte alta, o sea, donde estaban los de villanos, los de billetes, pues ahí sí estaba muy padre. Pero los pobres se divertían más, Dani. Bueno, ya ves el Jack acá. Bueno, vamos a lo que nos truje, ¿verdad? Dentro de esta navegación, embarcación y su terrible destino final, hubo mucha controversia y mucho misterio, ¿ah? De cómo fue, por qué pasó así, por qué un barco tan grande fue a terminar a estrellarse contra un iceberg, cuando se le había avisado de que había había problemas en esa parte del mapa, que había ya muchos icebergs ahí. Sí. No sé por qué pasó este tipo de situaciones, ¿verdad? Dicen que después de este incidente hubo muchas regulaciones que se empezaron a tomar en cuenta para las navegaciones futuras. Ok, miren, yo no sé si ya conocían este dato, pero hay una teoría que se llama o le dicen la superluna. ¿Sí? Se dice que esta superluna pudo haber hecho que la marea subiera y que agarrara ese iceberg y lo empezara a desplazar hacia la línea pues que iba a pasar este barco, este transatlántico. No lo tenían contemplado, pues porque obviamente esto pasó, o para que pudiera pasar tuvo que haber sido 3 meses antes, o sea, en enero. En enero fue la superluna, que según la Universidad Estatal de Texas, dice que no había habido una luna así en los últimos 1400 años. ¿Para aquel entonces? Para aquel entonces. Ok. Sí. Se supone que esa superluna pues hizo las condiciones peligrosas y que pues normalmente el iceberg pues flotó, ¿no? O sea, se desprendió, flotó y se fue y se cruzó a la línea de este transatlántico. Es una de las teorías que dicen que pudo haber afectado a esta ruta por eso a lo mejor, aunque la hubieran trazado, pues no contemplaban la superluna de enero que le afectara en abril. Fíjate que aparte de eso, yo me topé un dato de una embarcación que había estado 1 hora antes por ese sector y había anunciado y le había dicho al Titanic, hey, ahí esa parte es muy peligrosa, no navegues por ahí. Ajá. Esta embarcación era el Californiano. El Californian, sí. Entonces, esta embarcación habló con el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, y le dijo, oye, esa parte de ahí está un poco peligrosa, hay muchos icebergs, entonces procura pues no pasar por ahí o ir muy lento para poder virar o girar antes de una tragedia. Ajá. El operador de radio nunca le informó nada al capitán del barco. Okay. Eso es un gran misterio porque nunca llegó a oídos del capitán lo que había llegado, el mensaje que había llegado del Californiano, y porque Jack Phillips nunca contó esto. Y todavía es un misterio más grande porque Jack Phillips pues, no sobrevivió al choque a este accidente del barco. Fíjate que yo leí que el SS Californian fue conocido o se dio a conocer, pero por no haber hecho nada. Ah, sí, o sea, aparte de eso. Sí. Sí, aparte de eso, o sea, él dio el aviso, pero nada más, ya después chocó y todo. Ya te avisé, ya las arreglas. Pero dicen que cuando ya entrevistan a los capitanes de los barcos alrededor, ¿verdad? Porque llega otro primero antes que el Californiano. Dicen que el operador de radio del Californiano, después de esto, se va a dormir y nadie lo sustituye. Entonces dicen, ¿por qué una operación tan crítica como es el operador de radio no tuvo un sustituto o no hubo quien lo reemplazara en ese momento? Claro.
Pero sí es un gran misterio eso de por qué no llegaron. Muchos dicen que a lo mejor estaban haciendo algo ilegal. Fíjate que dicen, según dice la tripulación, dijo que había visto otro barco. O sea, como que se sacaron el parche que, no, güey, yo no hice nada, pero había otro barco, ¿sí? Y se supone que ese otro barco que había, ahí les va como datos, si no sabían, se llama The Samson. Era un barco noruego, ¿sí? Este barco noruego era un barco cazafocas. Estaba cazando focas. Entonces también estaba cerquitas de ahí, de ese rollo. Ellos no tenían radio a bordo y desconocían o dijeron haber desconocido la magnitud de la tragedia del Titanic, ¿no? Pero yo me inclino más a que porque a mí se me hace que estaban cazando focas de manera ilegal. Sí. Y no quisieron decir o no quisieron hacer ruido para decir... Pues sí, comprometerse. Ajá, pero se comprometieron más porque dicen que, oye, pues las focas y la zona de caza del Ártico y las focas estaban a 1600 kilómetros de donde tú estabas, o sea... ¿Qué estabas haciendo? Si no estaba cazando focas de manera ilegal y para no quererse descubrir, pues se salió peor porque le salió que estaba más lejos de donde andaba. Ajá. Entonces, esos dos barcos como que tienen ahí algo que no que ver. Controversial. Pero sí, porque uno no hizo nada y el otro, pues, ¿qué estaba haciendo? Andaba cazando focas. A lo mejor ahí, ojo. O sea, lo raro dentro del Californian es porque avisó una hora antes de los peligros que esa área lo rodeaba, pero porque al momento de la colisión no hizo nada, o sea, sí les dijo, oigan, ya nosotros vimos que está así de peligroso el terreno. El mar, sí. Ajá, pero no vamos a hacer nada por ustedes en el momento en el que colisionen, ¿verdad? O sea, no, ya ahí se les arreglan por ustedes solos. No sé si, como te digo, traían algo ilegal ahí dentro. ¿Quién sabe? Ahora, aquí estamos partiendo del hecho en que damos por sentado que el accidente fue por un iceberg. Sí. Sí. Basados en el iceberg. Ajá, ok. Sí, porque digo, ahí ahorita exploramos otras teorías, pero a mí lo que me llama la atención de esto, si sí fue que chocó con un iceberg, era lo que decías ahorita, Dani. O sea, para que un iceberg le pudiera haber hecho daño a cualquier barco, o una de dos, o el iceberg iba muy rápido navegando, o sea, corriendo muy rápido en el mar, o el barco. O sea, si se hubiera percatado de la velocidad del barco en sí, que no fuera tan extremadamente rápido para la cantidad de iceberg que había, pues simplemente topa el iceberg y no lo hunde, o sea, no le hace el daño que le hizo. Fíjate que una de las teorías que estás tocando tú ahorita es una de las, uno de los datos más curiosos y más controversiales es por qué el barco, o sea, el Titanic, iba tan rápido, iba a 22 nudos y era muy rápido a la velocidad que llevaba. Unos dicen que era porque el capitán Edward Smith, que tenía más de 40 años de experiencia, quería... ¿Cómo? No, sí. Perdón. Quería ganar el récord de más velocidad de recorrer esa ruta. Pero ya fue descartada esa probabilidad. En el 2004 se creó una teoría que dice que lo que estaba pasando es que había un incendio interno en el barco, en una de las troneras. Entonces, para quemar más combustible, o sea, más carbón, iban a esa velocidad para poder acabarse el carbón que estaba incendiado. Ok. Esa es una de las últimas teorías. O sea, te estoy hablando del 2004, ya sé que han pasado 20 años, pero es una teoría moderna a decir que esto sucedió en 1912, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es una de las teorías de por qué iba tan rápido, pero en realidad lo que dice Jimmy es real, iba muy rápido el barco. Ajá. Sí, o sea, eso es lo que, digo, para un capitán que tenía años en la empresa naval, que era la White Star, que dicho sea de paso tenía otros barcos de las mismas características que el Titanic, se me hace raro un fallo tan, entre comillas, de novato,
Tan predecible. Tan predecible, ¿sí me explico? Esa es una. Ahora, yo lo que supe de este capitán era que él fue asignado a este viaje no tanto por su capacidad naval, sino que tenía mucha trayectoria en la empresa y los ricos casi siempre escogían viajes en las que él era el capitán. Okay. Entonces como que de cierta manera les daba más confianza si el capitán era él a que si era otra persona. Entonces por cumplir el capricho de los ricos lo ponen a él. No le quito mérito, no conozco a grandes rasgos su carrera, pero si nos vamos en esta teoría, el error, un 90% del accidente fue por él. Pero fíjate, en ese año este capitán se jubilaba. Era su último viaje, Era su ¿no? último viaje. De hecho, se dice que se le hizo una cena al capitán dentro del Titanic. Me imagino que ha de haber agarrado la fiesta sabrosa, porque también cuentan que se fue a dormir. O sea, cenó en su honor y se fue a dormir dejando a cargo a su subcapitán. Que fue cuando ya le avisaron que se supone que pues ya llegó a las 23:40 del 14 de abril a preguntar contra qué chocaron. ¿Contra qué chocamos? Entonces, pues, si llegó, pues quiere decir que no estaba ahí, ¿verdad? Entonces yo sí me voy por la teoría de que este capitán pues se las quiso cerrar con broche de oro su carrera, decir, ¿sabes qué? Pues voy a llegar bien rápido de Inglaterra a Nueva York en tiempo récord, así me jubilo, me cierro con broche de oro, pongo un récord mundial Guinness, por llegar más rápido de esta distancia de este lugar, a este lugar en un transatlántico y vámonos. Yo digo que sí pudo haber sido que él le quiso acelerar ahí para cerrar su carrera con broche de oro. Fíjate que tengo aquí un dato curioso. Ahorita lo platicábamos yo y Luis fuera de podcast. Que no tenían binoculares. Ningún tripulante del barco. O sea, ninguno de los que estaban trabajando dentro del barco. Nadie tenía binoculares. Esto debido a que cuando iba a zarpar todos los binoculares estaban en un almacén guardados bajo llave. Entonces, la llave de este cuarto lo tenía un integrante del barco que justo antes de zarpar, lo mandaron a otra embarcación. O sea, le dijeron, no, tú no vas aquí, tú vas a otro barco, órale. Y se llevó las llaves. Dice, no, es que se me olvidó entregar las llaves. Entonces, era lo que dicen, si a lo mejor hubieran tenido binoculares, a la distancia hubieran visto al iceberg, ¿no? Suponiendo la teoría de que sí chocaron con un iceberg, ¿verdad? Pero sí está muy extraño esto de que justo antes de zarpar, a esta persona lo mandan a otra embarcación, y es justo esta persona que mandan a otra embarcación tenía las llaves del lugar donde estaban todos los binoculares. Entonces, por esta razón, ningún tripulante del barco contaba con binoculares para poder observar alrededor. Fíjate, como dato, se llamaba David Blair. El que traía las llaves. El tipo que traía las llaves. Y dato también curioso de esto de último momento, que hay cambios. El dueño de la compañía que también iba a viajar en el Titanic, a última hora dice que no. JP, ¿qué me habías dicho? Morgan. JP Morgan. A último momento decide que no quiere hacer el viaje. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tenía pasajes de primera clase con toda su familia. Ajá, sí. O sea, él iba de cierta manera a hacer el viaje de negocio porque sabía que muchos de los magnates, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, porque no olvidemos que iba a llegar a Nueva York el Titanic, iban en el viaje. Entonces, pues, él lo veía más por el lado del negocio, del business, que por otra cosa. Pero decide abandonar, decide no, y creo que él y su familia no viajan, no nada más. Entonces, ahí está uno de los datos más que apuntar, o sea, ¿sabía algo? Fíjate que dentro de las teorías de conspiración dicen que ahí pudo haber iniciado una conspiración de asesinato, porque dentro del barco viajaban 3 o 2 de sus principales rivales, porque él era
un empresario de... ¿cómo se dice? Sí, pues de la bolsa, pues, de valores. Sí. Ajá. Entonces, dentro de este barco iban 3 de sus principales rivales, los cuales sí fallecieron. Sí, los 3 ellos querían eran opositores a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Uno de los más adinerados, de los más ricos. Creo que sí vi que era del mundo, pero al menos del barco sí sabemos que era el más rico. Era John Jacob Astor IV. Era el hombre más rico a bordo y 2 empresarios más que se oponían firmemente a este sistema bancario central. Y como dice Dani, los 3 murieron. Entonces, para mí, JP Morgan sí sabía algo, sabía que le iban a valer ahí, y por eso no quiso ir. Ahora, aquí da cabida a una de las teorías de conspiración sobre el Titanic. La White Star tenía otros 2 barcos, que era el Britannia y que era el Olympic. El Olympic. El Olympic, como tal, era una... pues no copia, pero era muy semejante o era exactamente igual, no recuerdo, al Titanic. En una de las veces que estaban haciendo las últimas preparaciones para el Olympic, sufre un accidente dentro del taller de construcción. El Olympic. El Olympic. Ok. Lo cual lleva a que, pues, como tal el navío estaba asegurado, no lo podían cobrar porque el accidente fue interno, fue por cuestiones de ellos. Lo reparan de cierta manera, entre comillas, para que pueda zarpar, y una vez en el agua, pues se avería y cobran el seguro. Lo malo es que hacen el cambio y el Titanic se va a la reserva, se va al taller. El Titanic, que ya había tenido en aquel entonces dos zarpíos de a prueba, regresa al taller, toma el lugar del Olympic, y el Olympic lo cambian y le ponen una tronera falsa que no tenía originalmente el barco, para que fuera el Titanic. Ajá, para que fuera el Titanic. Ok. Y sale. Okay. Es por eso que solo dura 5 días en el agua, o sea, porque la reparación fue improvisada. Okay. Y pues, digo, esta teoría quita el hecho del accidente del iceberg. Coincide en el lugar en el que naufragia, pero no indica que haya habido un golpe. Lo que de cierta manera le da valor a esta teoría es que cuando hacen las investigaciones encuentran una parte del casco del Titanic, entre comillas, aquí lo voy a entrecomillar para distinguirlo, lo encuentran de adentro hacia afuera. Entonces, 2, si el golpe fue de afuera hacia adentro por el iceberg y toda el agua entró por ahí, pues no hay manera en que esté doblado hacia afuera. ¿Sí me explico? El golpe ya estaba cuando el barco zarpa. Y una de las cosas que de cierta manera sí coincide era lo que nos decías ahorita, Dani, que hubo un daño con una de las calderas. Esta, al verse saturada por el exceso de velocidad que quería tener el capitán, truena y desata esta explosión que acaba de dañar el casco del barco nuevamente de adentro hacia afuera. Fíjate que parte de esa teoría sí la vi. Y vi cómo la descartaban con una facilidad, diciendo que el seguro del Titanic no cubría los ingresos del Olympic. O sea, no era tan fiable o tan costeable cobrar lo del seguro del Titanic porque los ingresos del Olympic eran mayores. Pero fíjate que curioso. Yo recuerdo haber visto una imagen donde la reparación se hace pues del lado de frente, donde fue el golpe. Sí, prácticamente donde fue el golpe con este iceberg. Sí. Entonces, órale, decían y la marcaban con pues un circulito rojo donde se veía más negro, o no sé qué color era porque la foto era blanco y negro, donde se veía más oscuro en esa zona donde era la reparación. ¿A qué voy con esto? A que los expertos dicen que si el Titanic hubiera chocado de frente hacia el iceberg, hubiera tenido más tiempo antes de hundirse. Okay. Entonces, si la gente o si la tripulación o si los capitanes ya sabían sobre este incidente y vieron el iceberg y dijeron, aquí es cuando, y le torcieron, ¿no? Viraron para pegar de ladito,
donde estaba el daño supuestamente reparado, pues a lo mejor no contaban con que se iba a ir, pero con ganas el agua, ¿no? Y adiós. Sí, porque dicen No sé. que perforó o dañó 6 capas de las 16 Sí. capas que tenía el... Un chorro. o Y sea, es que... dentro de lo que platicábamos fuera de podcast, ahí en que decíamos que tenía compuertas para Ujú. Sí. separar lo que había hundido. Pero se me hace que ya con esas 6 compuertas que había, ya no era posible la... No, ya aunque cerrarlo. las cerraras, Y es ¿no? que Yo si se creo. ponen a ver, según historiadores, de que choca con el iceberg y lo reportan, a que se empieza a hundir y se parte. O sea, que ya damos por, no por hecho, pero ya damos un barco partido, pues ya ni de chiste se salva, ¿sí me Sí, explico? sí, sí. Pero a lo que voy es que en ese lapso fueron 1:40. Ujú. Ok. O sea, tuvieron los tripulantes, ¿qué te gusta? 1:30, 1:20 para salir. Antes de que el barco ya estuviera de pico y quebrado. Que no es nada de tiempo. No es nada. No. Oye, y Para luego- 2,200 personas no es nada de No. Y luego el californiano haciéndose güey allá. Con la- Así, ahí te Pues la sí. echas. Es que, o sea, ponte a ver, o sea, es la magnitud del barco, que era lo largo que era, y que en 2 horas estuviera Sí. ya pico abajo del mar. Dices, ¿cómo? Fíjate, así rápido te voy a mencionar otras 2 de las teorías que existen que no fue, o sea, que dicen que no fue un iceberg. Ajá. Una es que dicen que lo golpeó un torpedo de un submarino alemán. Órale. Pero dicen que eso a lo mejor es descartable porque eso lo están confundiendo con otra embarcación llamada Lusitaria, que a esa sí la golpeó un torpedo, un torpedo. alemán. Bueno. Entonces dicen que eso es a lo mejor confusión de... Pero pues ahí está como una teoría, ¿verdad? Puede Ujú. que sí. Sí, sí. Y la otra es que este barco ya había tenido un incendio. Entonces ya Ujú. había dañado la estructura interna del barco. Ok. O sea, en las pruebas esas que dices que ya había salido nomás de prueba a navegar a lo mejor ciertos kilómetros, había tenido un incendio. Entonces no dijeron nada, nomás lo repararon, pero el daño ya estaba hecho ahí Ujú. dentro de la estructura de... Quedó resentido ahí. Ajá. Y Ok. que incluso, esto no sé si mencionaron que en uno de los documentales que hizo Discovery Channel sobre el Titanic, dicen que se ve la parte en la que ni siquiera pintan nuevamente el daño de ese incendio. Porque todos los barcos que salen, que van a durar por lo menos, creo que arriba de 2 semanas, antes de que salgan tienen que revisarle la cubierta de... ¿Cómo te dije que se llamaba, Luis? No, no me dijiste. ¿No te dije? No. Es una cubierta, no sé, no recuerdo el nombre, pero es una cubierta que le hacen a todos los barcos en la parte baja del casco, Ah, que sí. la cual es la que va sufriendo el embate de las olas, Ujú. que no es lo mismo pues hacerlo en alta mar, donde hay corrosión por la sal del agua, lo tienen que estar recubriendo constantemente. En esta ocasión no lo hacen. Entonces se ve, hace evidencia al incendio que tú dices. Se ve la mancha ahí donde nomás la reparan así como que... O sea... Una tachapeada nada Ándale. ándale. Pues hay muchas cuestiones. Digo, aquí nos podría durar, yo creo que podcast y medio en cuestión a lo que es sobre el Titanic. Yo la más loca que escuché es que incluso embarraban a Nikola Tesla. Que porque un amigo de él quería financiar ciertas cosas en tecnología del barco, cómo meterle electricidad y estas cosas. Digo, a mí yo lo dejo ahí de tarea, pero yo no lo creo. la Oigan, neta. porque también el que se haya partido a la mitad dicen que fue una falla estructural muy Ajá. fuerte. O sea, no era para que se partiera en la mitad. Entonces dicen que a lo mejor usaron materiales baratos o de mala calidad Ujú. para la construcción de esta embarcación. Ujú. O estaban dañados. O sea, estamos hablando de lo mismo. El incendio a lo mejor pudo haber dañado. Ajá. Digo, pero el peso y todo no daba para que... O sea, si estaba bien construido y, No. y con materiales buenos, no era para que se hubiera partido a la mitad. Que era parte de lo que yo había escuchado también de que era el otro barco, que era el Olimpia, porque en la parte en la que se troza, en la que se empieza a partir, era donde iba la tronera.
Si hubiera tenido realmente la tronera, no se hubiera partido. Porque estaría reforzado. Porque estaría reforzado, exactamente. Fíjate, pues aquí les va una más loca. A ver. A ver, siendo Luis, extraterrestre. No, fíjate que ahora no, ahora me voy a ver un poco más culto. Más conservador, a ver. Se escribió un libro en 1898 que se llama Futility. Ok, sí. El naufragio del Titán. Ajá. Describía un barco llamado Titán, que era insumergible, choca con un iceberg y moría casi toda la tripulación. ¿Es coincidencia? No. ¿O predicción? y cabe mencionar que esto fue 12, 14 años antes del accidente del Titanic. Años antes. Okay. 14, ¿va? Sí. Lo escribió Morgan Robertson. Ese libro yo medio lo empecé a leer ya hace rato. Yo lo encontré en español como el naufragio del Titán, o como dice Luis en inglés, el Futility. Y sí, habla de un barco que es insumergible, nombrado el Titán, y que pues sale al Atlántico, y pues vale gorro. Bueno, dentro de esta teoría, no sé ustedes qué les parezca la teoría o no la teoría, más bien el accidente que ocurrió ya muy recientemente. Y me recordé porque el nombre es igual. De la embarcación es un submarino, un sumergible. Llamado el Titán. Titán. Y está envuelto en mucha polémica y mucha controversia por lo que es el dueño del sumergible Titán. Pertenece a una compañía que se llama Ocean Gate. Y este propietario de esta empresa es un poco controversial, ¿verdad? Tiene una historia medio... no macabra pero su forma de ser y su forma de actuar te dicta a una persona que no le tenía miedo a nada. O sea, que decía, no, vamos por aquí. Y yo pienso que la gente no quiere que nos sumerjamos y que hagamos es porque no quiere que aprendamos más que descubramos algo del océano. Pero el dueño era Richard Stockton Rush. No sé ustedes, aquí Luis nos había investigado un poco de este tema, no sé qué. Sí, esto pasó en junio del 2023. Bien reciente. Sí, fue una expedición para ver los restos del Titanic. Este sumergible implosionó. Quiere decir que pues se comprimió. Hagan de cuenta como si agarraran una lata de aluminio y la aplastan, ¿no? O sea, se quedó sin presión adentro, la presión de afuera del agua le ganó y lo comprimió. Okay. Sí. Entonces, pues eso dicen que es una muerte instantánea para estos 5 tripulantes que iban en este sumergible, ¿eh? Ahorita que mencionas eso de la muerte instantánea, estaba viendo un documento, un extracto que dice que el humano tarda 100 milisegundos en lo que siente el dolor. O sea, te generas un golpe y en 100 milisegundos tu cerebro identifica que es dolor. Esta gente que estaba en este barco, en lo que implosionó, duró 1 milisegundo. O sea, no tuvo tiempo de sentir dolor. Bueno, menos mal. Sí, menos mal. Así es. Entonces, bueno, si traes algo más que nombrarnos de este sumergible, Dani, si no pasamos a las teorías conspirativas. Déjame nomás, doy algunos datos. Tenía capacidad 5 personas. Supuestamente podía sumergirse hasta 4,000 metros. Ajá. Tenía reservas de comida y de aire, de oxígeno para 96 horas. Los que viajaban eran multimillonarios, o sea, estaba carísimo, eran $250,000. La neta, ahorita no me sobra esa feria como para ir a un viaje de esos, ¿va? Pero... Yo ya pagué mi viaje al espacio, así que no, pues ya ni modo. Bueno, ¿vas a ir con Katy Perry o con quién vas a ir? Bueno, este hombre, como les decía, él aseguraba que en algún momento el sol se iba a apagar y que nuestro refugio iba a ser el fondo del mar, el del océano. No sé por qué tenía esa idea, pero él tenía esa idea y siempre construía las cosas. Yo digo que era más como un trauma, porque él su sueño de niño era ir al espacio, pero por problemas de visión, no sé si a lo mejor algún tipo de déficit, de dificultad de vista, no pudo ser astronauta. Entonces se dedicó a explorar los océanos. Entonces
Yo digo, es teoría personal, que él se aferró al océano porque nunca pudo ir al espacio. Ok, pues puede ser. Pero sí, o sea, él hacía y el sumergible estaba hecho de titanio. El mayor parte del casco, nomás la punta era de fibra de carbón. Y nadie estaba, o sea, de los expertos que lo rodeaban, ninguno estaba como tan de acuerdo de que fuera ese material, porque no soporta la presión como el titanio. Como el titanio. Entonces él aseguraba que sí. De hecho, él murió dentro de este... Sí. Y baila el... Sí, o sea, dentro de conspiraciones que tú puedas decir, no, los mataron por ser multimillonarios o lo que tú quieras, no puede caber tanto porque él falleció dentro, porque él confiaba en sus cosas. Pero sí, este barco ya tenía, o este sumergible ya tenía varias cosas dañadas dentro de él. Por lo mismo, porque lo había sumergido a varios metros y la fibra de carbón no aguanta como el titanio. O sea, ya tenía dicen que probablemente ya tenía fisuras la fibra de carbón. Sí. Y eso provocó que... Sí, pues la presión. Que se filtrara todo y pum. La presión no perdona. Es muy alta dentro de los niveles. Creo el Titanic se encuentra a 3.800 metros. Y él aseguraba que su sumergible podía llegar a 4.000 metros. Pero a los 3.000 y fracción fue cuando implosionó. De hecho, no llegaron a ver el Titanic. Pero sí, los restos de esta navegación quedaron muy cerca de los restos del Titanic. De los restos del... Bueno, ya como consuelo, como ¿no? consuelo. Pues fíjate que una de las teorías conspirativas que se pudo encontrar, dicen que esto fue una cortina de humo. ¿Por qué? Porque en ese mismo periodo se estaban revelando documentos sobre contactos militares con fenómenos aéreos no identificados. Ya se los había dicho en otro podcast, se abrevia FANIS. Fenómenos aéreos no identificados. ¿Sí? Empieza a descubrir esto el gobierno y empieza a pasar este accidente. Bueno, ahí la dejamos. Había movimientos clave relacionados con investigaciones financieras y casos políticos en Estados Unidos. Y algunos dicen que los ocupantes jamás estuvieron en el submarino. Hay teorías que aseguran que simularon su muerte para desaparecer del mapa por evasión fiscal, secretos industriales o acuerdos ocultos. Esas son algunas de las teorías que podemos... Pues está raro, mira, yo aquí. tengo parte de los tripulantes. Hamish Harding, que era empresario británico, tenía un negocio de aeronaves, era Action Group. Paul Henry, que era un submarinista francés y buzo, o sea, no era alguien experimentado en esto, y él estaba obsesionado con lo del Titanic. Por eso quiso ir a esta expedición. Y por último, Shahzad Dawood, que era un multimillonario, que iba con su hijo, ¿no? Suleiman. Y estos eran de las familias más ricas de Pakistán. Pues a lo mejor sí querían evadir impuestos, ¿no? Sí, a lo mejor por ahí está él. Bueno, y basándonos un poquito más, quitando, por así decirlo, en cuestión algún tipo error humano o capitán que quería jubilarse con broche de oro, los océanos también tienen su chiste, y un chiste pero muy grande, ¿no? Dentro de lo que cabe está el Triángulo de las Bermudas. Famosísimo Triángulo de las Bermudas, creo que ni presentación necesita. No. Pero pues bueno, vamos a decirles, para los que no sepan, este triángulo se encuentra en la zona del Océano Atlántico. Está delimitado entre Miami, San Juan, que es Puerto Rico, y Bermudas. Puerto Rico y Bermudas. Es enigmático por la gran cantidad de desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas a lo largo de los siglos. Sí, o sea, aquí ya no se va un plano más arriba, de que no nada más lo que cruce por el mar, sino lo que se adentre en esa zona hasta el cielo. Hasta el cielo. Ajá. Que estaba viendo que como tal no es un triángulo, es como un óvalo. O sea, lo están triangulando por las zonas terrestres que lo rodean,
Pero en realidad la zona no es un triángulo, es un óvalo. Es como si tuviera uno de sus... ¿cómo se le puede decir? De sus lados redondeados, ¿no? Ajá, sí. Como el Ok. famosísimo motor de Mazda rotativo, ¿no? Bueno, a los que no lo conozcan, ahí buscan. Se pase de lanza. Bueno, de este triángulo de las Bermudas yo tengo un caso... Bueno, tengo 3 casos, Ujú. que es el vuelo 19. Esto pasó sí. en 1945. Eran 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos. Desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento. Y mandan a un avión de rescate y también desapareció. Ujú. ¿Sí? El SS Cyclops en 1918. Este era un barco enorme de la Armada. Iba con 309 tripulantes y desapareció sin dejar rastro. Ah, Nunca la se madre. encontró ni siquiera un escombro o algo de él, nada. Va un avión y un buque. Un avión, un buque y vuelvo con un avión que es el avión Tudor Star Tiger. En 1948. Este desapareció con 31 personas a bordo. Nunca se halló una explicación ni restos. Qué loco, Estos son ¿no? los 3 casos que traigo. 2 aviones, un barco. No sé, ¿ustedes Fíjate traen que- algún caso? Fíjate que dentro de las teorías que existen dentro del Triángulo de las Bermudas, yo encontré estas teorías, se las menciono rápidamente. Monstruos marinos, es decir, ¿El Kraken? no, sí, pero monstruos que pudieran tirar o sumergir embarcaciones. La Atlántida, o sea, que ahí está sumergida la Atlántida y quedaron cristales de energía que hacen que se sumerjan o Ujú. que lleven a los aviones. Aquí, perdón que te interrumpa. Ya tenemos un podcast donde hablamos también sobre la Atlántida. Ajá, sí. sí. Escúchenlo, por favor, también, si no lo han escuchado. Y otro sobre accidentes aéreos, también escúchenlo. También Ajá. escúchenlo. Vórtices de electromagnetismo, También de electro... Ah, no. nieblas electrónicas y también sí. una También tenemos ahí uno. y extraterrestres que pudieran haber sido que de ese no- abducidos por- Próximamente. Que de ese no tenemos, ¿eh? próximamente. Pero sí de extraterrestres que pudieron haber abducido tanto aviones como embarcaciones. Ujú. Es que está medio chistoso en cuanto busques teorías de conspiración, cuestiones misteriosas, casi que es de las primeras cosas que te van a aparecer el Triángulo de las Bermudas. Se dice mucho, hay quienes han intentado dar cuestiones científicas, respuestas científicas del por qué suceden todos estos accidentes dentro de... A mí, por lo general, ninguna de las que han dado me ha convencido en un 100%. Les comento una rápido. Decían que en esa zona, lo que es el fondo del mar está muy poroso, por así decirlo, muy picado. Entonces sale mucho gas metano de ahí. Esa sí. Y Ok. que eso hace que las embarcaciones pierdan de cierta manera por el empuje del gas, Ujú. el contacto con el agua, vaya, y que las cierta manera las Hace las menos, inclina, ¿no? hace menos densa el agua. Ajá. Y su propiedad de flotación de las embarcaciones hace que se sumerjan. Que se vaya para abajo. Ajá. Sí. Pero ¿y los aviones? Exactamente. El gas metano también sube y hace que estas aeronaves se pierdan dentro de una nube. Pero en un triángulo. Sí, O sea, claro. Sí, o sea, te estoy... sí me explico, sí, o sea, lo ponen de esa manera, te dan 1000 explicaciones, pero al final de cuentas ellos mismos terminan enredándose y diciendo, o sea, ok, esto me puede sonar lógico a los barcos, Sí. pero ¿y las personas? Pero ¿y esto? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es que se vaya una persona en un barco, que después se encuentre en el barco, pero no encuentren la persona. Ajá. Ahí ya no me da lógica nada. O sea, incluso cuestiones de corrientes oceánicas que llegan y topan ahí, que con mucha violencia en el fondo del mar generan remolinos y todo esto no lo puede explicar en cuestión de navíos, pero de barcos, digo, perdón, de los aviones no. aviones. Pues es que o sea, mira, lo que vamos es una zona de gran actividad tanto volcánica como de huracanes, ujú. ¿sí? Entonces, yo lo que leí o observé es que esa parte del mar se cruzan varios vientos. Ok. Entonces, eso provoca
la gran cantidad de huracanes que hay en ese lugar. Entonces, un huracán te pega tanto en el mar como en el cielo. Sí. Sí. Entonces, a eso le atribuyen tanto accidente, tanto aéreo como navítico. Y eso, de cierta manera, pudiera también... Tiene cierta explicación, pero no total. No total. Y también, digo, basándonos en eso que nos comentas, Dani, sería lo de las tormentas. ¿Sí me explico? O sea, el cambio tan radical de clima, de que chocan corrientes de aire frías y calientes, etcétera, y generan tormentas, no lo explica así. Pero verdes... ¿Sí me explico? O sea, yo desde que empecé con cuestiones misteriosas de la Tierra, el Triángulo de las Bermudas se lleva a las palmas sí o sí. Fíjate que dentro de lo que estaba yo viendo, que hay un científico que ha descartado totalmente todo este misterio del Triángulo de las Bermudas, es que dicen que no hay más accidentes en el Triángulo de las Bermudas que en otros sectores del mar. O sea, es como decir, este vato mató un perro y ya es el mataperros y mata sí, exactamente. Y se creó una fábula o un mito, una leyenda de este lugar y no, es que ahí hay algo misterioso, pero dentro de todo el océano hay lugares donde hay más peligros y este lugar fue como un enigmático por 2-3 desapariciones que hubo. Bueno, dentro de lo que yo leí de este hombre que escribió un libro y dijo esto, para desacreditar el mito, la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero como mito y como leyenda siempre va a tener ese lugar enigmático. Ahora, esto se traspasa también a Japón. Dicen que está conectado con otro que es le llaman el Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo. Sí, es considerado el hermano gemelo de Triángulo de las Bermudas. Está ubicado en el Océano Pacífico, cerca de las costas este de Japón, de la isla de Guam y una parte de las Islas Marianas. Entonces, igual que en el otro, ¿no? Como su hermanito, pues también han visto luces, barcos y navíos se desaparecen. Y estas luces que ellos ven son más por debajo del agua, ¿sí? Que pueden ser los OVNIs. OVNIs, Luis. No, son OVNIs. Estos son OVNIs. ¿Y esos qué? Estos son objetos sumergibles no identificados. En inglés, ¿cómo sería, mi Gio? Déjalo proceso. USO. Sí, fíjate, estos son estos objetos sumergibles. Yo, en mi punto de vista, creo que son los mismos. Se van por arriba y también son capaces de irse bajo el agua, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, pero acá los conocen como los OVNIs. O sea, unos vuelan, otros se sumergen. Exacto. Ok. Fíjate que ahorita me vengo recordando así instantáneamente de unas noticias que había visto en Tampico. Y eso, pues, es más local, ¿verdad? Que en Tampico nunca hay tormentas ni huracanes. O siempre que hay una tormenta de huracán que se va acercando a Tampico, se disipa mágica o milagrosamente. O misteriosamente. Muchos dicen que hay una base alienígena en Tampico. Dicen que hay una base alienígena en el puerto de Miramar llamada Amupac. Se cree que se trata de un punto de operaciones para seres extraterrestres ubicada en las profundidades del mar. La leyenda de Amupac tiene su origen en el relato y los avistamientos de objetos voladores no identificados en la región desde 1960. Fíjate, pues sí puede ser que no se les presente mal clima porque pues no les permite jalar, ¿no? Sí. Bueno, no se va. Sí, o porque no quieren que les destroce su base alienígena. Pero sí, o sea, dentro de los OVNIs puede ser que no nomás sean sumergibles, sino que sean también voladores y sumergibles estos objetos. No lo dudamos. No lo dudo. Sí, fíjate que ellos, los OVNIs, pues uno de sus misterios es que se van a velocidades imposibles, o sea, hasta 900 kilómetros por hora por abajo del agua. Y no te lo digo nomás así, ¿verdad? No se los platico nomás por decirlo. Estos han sido detectados por radares militares. O sea, un radar militar vio que pasó a 900 kilómetros por hora algo por abajo del agua. Fíjate que dentro de lo que comentabas, aquí dice que los avistamientos fueron luces en el cielo y en el mar. O sea, lo que tú comentabas de luces extrañas. Ah, sí.
sí, que emiten abajo del mar, ¿verdad? Fíjate que también se les atribuye que casi siempre se ven en zonas claves, o sea, se les ha visto cerca del Triángulo de las Bermudas, cerca del mar Caribe, en Puerto Rico y en zonas del Pacífico Sur, como cerca de la isla de San Clemente, en California, donde la Marina de Estados Unidos tiene instalaciones secretas. Entonces no descarto mucho que los OSNIs anden por ahí con sus bases secretas también allá en Tampico, ¿verdad? Pues no. Sabes que también, pues como todos, ¿verdad? De tecnología desconocida. O sea, hay reportes de que han visto objetos que cambian de forma abajo del agua, ¿verdad? O sea, no sé si vayan volando, se meten al agua y abajo cambian de forma y vámonos, se van. Entonces, esto lo dicen que es prácticamente imposible explicar cómo hacen eso con la tecnología humana. O sea, con la tecnología que actualmente tenemos, pues no se puede dar una explicación de cómo se pudiera hacer esto con estos OSNIs. De los casos conocidos, pues está el USS Trepang, que fue en 1971. Durante una expedición militar se fotografiaron objetos sobre el Ártico que se cree que son ovnis saliendo del agua. Si pusieron atención a los videos que se subieron en estos días, ahí están esas fotos. Ahí se las puse esas fotos. Por eso yo pienso que ovnis es afuera y OSNIs es abajo. Para mí yo creo que es el mismo. Que sean capaces de no solo volar, sumergirse a la misma velocidad, ¿no? Porque digo, si de por sí que pudieran volar 900 kilómetros por hora es impresionante. Ahora imagínate bajo el agua. Sí. O sea, ya de plano así como que... Nah, pero pues si atraviesan el espacio a una velocidad gigantesca, pues que vuelen aquí en la atmósfera. Bueno, pues... Sí, luego los giros que hacen, o sea, también esos... O sea, se frenan en seco y dan vuelta 90 grados, o sea, y la gente dice... Pues, y la inercia, ¿dónde la dejas? Sí, o sea, es totalmente imposible que hagan eso, fíjate. Entonces, ahí les dejo ese datito de los OSNIs. ¿Algo más que traigan para concluir? No, pues creo que sería todo por el momento en este capítulo. Fue un capítulo un poco, pues, controversial, ¿no? Como todos los que hemos llevado y sin explicación contundente, pero... Y que curiosamente seguimos en la misma temática acuática del capítulo anterior, ¿no? O sea, sí. No lo hicimos totalmente adrede como complementar lo que mencionábamos de las sirenas, pero sí, pues por el hecho de que estamos o acaba de suceder un año más del hundimiento del Titanic y esto pues nos dio cabida a investigar datos relacionados a todo el misterio que bien lo decías, Dani, en el capítulo anterior, pues conocemos cerca de un 5 o 6% de lo que sucede en el mar y eso da cabida a muchísima imaginación y a muchísimos datos pues no tan concretos como los quisiéramos tener. Sí, era lo que te iba a comentar. O sea, realmente estos temas marítimos nos dan para muchas conspiraciones por el mismo hecho de que no conocemos bien las profundidades del océano y pues nos vamos a topar con quizás portales o con teorías de vórtices electromagnéticos o infinidad de teorías referente al océano. No sé tú, Luis, qué conclusión tengas respecto a estos temas marítimos. Fíjense que sí, o sea, el mar nos da para hablar de muchas cosas, de criaturas, como ya lo hicimos con las sirenas, ¿verdad? Kraken, megadolones, de todo, pero también aquí me gustaría resaltar un poquito que también cómo desconocemos a los humanos, ¿verdad? O sea, fíjate, si una de las teorías fue cierta del hundimiento del Titanic por algo de dinero, de algún plan macabro de banqueros, pues qué lástima, ¿no? Qué mal rollo. Sí, porque estamos hablando de vidas humanas y como lo dije en el podcast antepasado, la vida humana es valiosísima. Estamos hablando de
de 2,200 personas que estaban en este barco, en esta embarcación, poco más de 700 personas se salvaron. Es decir, ni el 50% de la tripulación del barco se salvó. Si es conspiración referente a desacreditar o cobrar un seguro, no sé si el seguro cubra las vidas humanas, ¿verdad? Entonces, pérdidas humanas no creo que los cubra ningún dineros. Dineros. Y como dato curioso, así rapidito, ahorita que hablábamos del capitán, se dice que nunca se encontró su cuerpo. No. O sea, y que incluso hay quien cree que de alguna u otra manera sí llegó él a América, ya sea rescatado por algún barco, y que ya en este lado del mundo empezó a actuar bajo otro nombre para evitar, pues, represalias. Ajá, exactamente. Sí, porque también dentro de una de las costumbres que se daban en los barcos cuando se hundían era que el capitán tenía que sacrificarse junto con su barco. Se tenía que hundir con el barco. Y si este capitán no lo hizo, pues cayó dentro de una... Mejor lo hizo la orquesta. Sí, la orquesta sí terminó tocando en... Bueno, pues yo aprovecho para despedirme, Magios, no sin antes mencionarles nuevamente las redes sociales. En Facebook estamos como Los Magios, TikTok los.magios07, Instagram los_magios CUU. En Spotify nos encuentran como Los Magios Podcast CUU y en YouTube Los Magios Podcast. Ok, Luis, sería todo. A mí me gustaría despedirme con una última pregunta. ¿Por qué Jake no se subió a la puerta? Sí cabía. Bueno, Magios, es todo por hoy. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, sus vistas. Cualquier tema que tengan para nosotros poder tocarlo, aquí estamos a las órdenes. Síganos y denos like. Gracias.